Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Crónica de Medianoche otra vez. Hoy vamos a tener un tema que se las trae muy, muy importante en el mundo de la ufología, en el mundo de la investigación ovni. Como estarán viendo y como sabrán por el título, hoy vamos a hablar del tema y el famoso caso Humo en España y en el mundo, no siento en la región, porque incluso acá en Argentina y en muchas partes del mundo también se replicó. Eh, Nos vamos a sumergir en uno de los enigmas más extraños y persistentes de la ufología. Un caso que, a pesar de haber sido desvelado, sigue todavía aún generando debate y mucha fascinación. Este caso Humo, porque hace poco se supo que había sido un fraude, por ejemplo, cosa que yo dudo. Imaginemos entonces la España de los años 60, una época muy gris, muy oscura, ya sabrán por qué. La gente ansiosa por soñar con mundos diferentes, toda esa época de la represión y todas estas cuestiones, ¿no?, que había en estos lugares. Encontré una vía de escape en una historia que parecía sacada de la ciencia ficción, pero que muchos creyeron que fue real. Y todo comienza así. Esta semilla del misterio se planta en Aluche. Así se llamó, un ovni en Aluche. Todo parece que fue iniciado el 6 de febrero de 1966 en el barrio madrileño de Aluche, Madrid. Un hombre, José Luis Jordán Peña, que fue el famoso caso, vaya reteniendo los nombres porque después tienen que ver con la historia, ¿no? Afirmó haber sido testigo de un avistamiento ovni. La noticia corrió como la pólvora, como un reguero de pólvora. Y luego el periódico El Caso fue cauto ahí en lo que ponía. Y la semilla que ya habían implantado de alguna manera ya estaba brotando. Poco después empezaron a llegar unas cartas muy peculiares. Cartas. No eran cartas cualquiera, estaban llenas de detalles científicos y filosóficos, incluso sociales, supuestamente enviadas por seres de un planeta llamado Humo, que giraba alrededor de la estrella Wolf 424. Estas comunicaciones, que sumaron miles de páginas a lo largo de décadas de cartas que se fueron acumulando, de hecho en internet las pueden ubicar, también estaban dirigidas a un grupo selecto de entusiastas investigadores de ovnis, especialmente a los que se reunían en una especie de tertulia o bar de Fernando Sesma. Se llamaba el Café León en Madrid. Ahí parece que se reunían en ese café dirigido por este tal Fernando Sesma para poder hablar de ovni, de los casos, bueno, y ahí empezaron a recibir estos mensajes. Y acá viene el tema controversial, que fue lo de las cartas, porque realmente cualquiera puede haber inventado una historia, obviamente. De hecho hay muchos casos, incluyendo toda esa locura que creó Orson Welles con ese programa radial tan impresionante que fue, que la gente se lo creyó, obviamente. Esto también podría ser algo similar, pero las cartas que llegaban son realmente lo que, digamos, según mi criterio, hacen la diferencia. ¿Qué hacía tan especial estas cartas? Bueno, que no eran simples relatos, hablaban de física de partículas. Estamos hablando del año 60, física de partículas, como los misteriosos Ivo, come larga, ZWW, de conceptos cosmológicos complejos. Me suena Ivo al famoso bosón de Higgs, ¿no? Década del 60. Complejos conceptos de cosmología como el WAM real y el WAM ilusorio, y de una tecnología tan avanzada que superaba con creces lo que la Tierra podía imaginar. Además, describían la sociedad humita con todo lujo de detalles, desde sus conceptos de Dios, que a ellos, bueno, le llamaban, de alguna manera le llamaban WOA, W, como dicen los españoles, o WOA, WOA. Y su moral
también hasta sus costumbres sexuales. De hecho, hay una carta que habla de cómo se reproducían, bueno, y su sistema educativo. Incluso hacían observaciones humorísticas sobre nuestros hábitos, como por ejemplo el tema de fumar, como que a ellos les llamaba mucho la atención. Para darle más credibilidad, los supuestos humitas eran descritos como altos, rubios, del tipo escandinavo, del famoso, esos tipos pleyadianos y ese tipo de configuración física, lo que los hacía aún más humanos y por lo tanto más fáciles de creer. Dicen que los humitas eran muy parecidos a nosotros, era muy difícil de diferenciar, digamos. Y no solo eso, también hubo pruebas físicas, fotografías de platillos volantes, que hay varias dando vuelta por ahí, con el distintivo de humo, como el famoso caso de San José de Valderas en 1967. Sobre el castillo ahí se ve la imagen de la famosa nave de humo, con ese símbolo extraño que era como una especie de H, como encerrada entre dos paréntesis, no sé. Ahí, por ahí en las imágenes los van a ir viendo. Bueno, el humo que después se creó detrás del propio humo. El misterio se mantuvo durante décadas, pero en 1996 la verdad salió, parece, a la luz. José Luis Jordán Peña confesó ser el único autor de las cartas de humo. Su motivación, según él, fue un experimento para estudiar la credibilidad o la credulidad del hombre. Admitió que el nombre humo evoca a humo, justamente, del humo, y que había elegido la estrella Wolf 424 al azar. Me parece muy endeble la explicación que dio. Me parece muy endeble. No sé si quiere sembrar más dudas con esto, que lo que quiso. O bueno, podría haber sido también que realmente que haya sido de esa forma, pero a mí me parece muy endeble la explicación, porque dice que el nombre humo es porque humo es muy redundante, muy notorio, muy cliché. Y que había elegido la estrella Golf 424 al azar, podría ser también, pero bueno. ¿Cómo lo hizo? Redactaba los informes los fines de semana y los enviaba desde diferentes países para simular un origen global, digamos. Incluso fabricó un deformador eléctrico para cambiar su voz en las llamadas telefónicas, porque hay muchas grabaciones donde parece que se comunican estos seres de humo. Las famosas fotos del ovni eran maquetas colgadas de un hilo de nylon muy delgado. Eso también es probable, es posible que se pueda hacer. Lo de la voz también. Jordán Peña se arrepintió especialmente cuando su experimento se le fue de las manos y fue utilizado para la secta Edelweiss, una secta que se usaba para abusar menores, lo que incluso se vinculó a su... bueno, no se puede decir la palabra esta porque me van a bañar. Bueno, ustedes sabrán, hacerse daño a sí mismo, ¿no? Su propia hija, Maite Jordán, confirmó que en casa de ellos, o sea, en la casa, sabían que él era el autor y reconocía su estilo de escritura y de dibujos como lo que era de su padre, digamos, de alguna manera como que estaban al tanto de estas andanzas que hacía Jordán Peña. A pesar de la confesión del mito de humo, el mito hoy en día persiste. Todavía existen grupos que creen en su autenticidad, como Humo Socience. ¿Por qué? Porque en la España de Franco la narrativa de humo ofreció una necesidad de creer y una evasión, ¿no es cierto?, de la realidad. Los medios de comunicación de la época, especialmente la televisión, amplificaban esto, ¿no es cierto?, este fenómeno, y lo que salía en ella era en ese momento como lo máximo, ¿no?, la palabra santa. No estábamos hablando de una época que no existía el internet, obviamente. Hoy hubiera sido una... A lo mejor, como todas las cosas que pasan hoy, hubiera tenido un momentum donde estaba por todos lados y de golpe, bueno, cambiamos de tema. Hoy en día es mucho más rápido todo el proceso de las viralizaciones, ¿no? El caso Humo es un ejemplo fascinante de cómo la desinformación puede arraigarse profundamente en la sociedad y resistirse a la verdad. A diferencia de otros fraudes, y acá, bueno, en el informe lo voy a dejar después al final con mi propia conclusión, como hago siempre, ¿no? Pero a diferencia de otro fraude de ovnis más reciente como el de Morning Stone, o el de uno que perteneció también a un investigador
mexicano muy famoso. Humo destacó por su longevidad, la complejidad de su contenido y las graves consecuencias sociales que generó en su momento, ¿no? Por más que nada por la información que tenían en esas cartas. Era muy precisa, era muy científica, eran cosas que se fueron dando después con el tiempo como reales. Me parece muy complejo este tema. Bueno, el legado que queda hoy, el del caso Humo, sigue siendo un referente en la ufología y la cultura popular. Se han escrito numerosos libros que se han celebrado incluso en congresos y han sido tema de documentales, como algunas que otras series por ahí que han dado vuelta, ¿no? Su distintivo símbolo, ese símbolo que verán por ahí ustedes en las imágenes, se ha convertido en uno de los logotipos más reconocidos del fenómeno ovni a nivel mundial. El caso Humo nos enseña mucho sobre la credulidad humana y la propagación de la desinformación y la persistente fascinación por lo desconocido, ¿no es cierto? Hay muchas cosas a tener en cuenta con el caso Humo. No podemos quedarnos solamente con lo que se dijo en su momento, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos mucha información, datos que tenemos que son muy precisos, cartas que son muy avanzadas para la época, lo que científicamente decía Jordán Peña. Bueno, no, supongo que es una persona instruida, pero ya tendría un nivel muy importante para poder crear eso. O sea, la imaginación del hombre es como que tenía mucho conocimiento, ¿no es cierto? Que no descarto que pueda haberlo tenido, pero no sé. Por ejemplo, en estas cartas de Humo se caracterizaban muy bien también en más o menos las que eran muy extensas, aproximadamente 1400 páginas de texto de la cantidad de cartas que se enviaron. Estos documentos ofrecían también descripciones sistemáticas de la vida en el planeta y la sociedad, como dije antes. Incluso mucho su contenido científico de los avances que ellos habían tenido, etc. Características planetarias, por ejemplo, decían en el contenido científico de las cartas, descripciones detalladas del planeta Humo, su órbita alrededor de la estrella enana roja Wolf 424, también conocida como Luma. Se especificaron tan parámetros físicos como su radio ecuatorial del planeta, que era de 7.251 kilómetros, y la masa, que era de 9,36 por 10 a la 24, bueno, tiene una fórmula acá. La aceleración gravitatoria del planeta era de 11,88 metros segundo al cuadrado, y el periodo de rotación era de 30 horas, más o menos, en la unidad de su propio, digamos, sistema rotatorio. Física de partículas y cosmología también había. Las cartas abordaban también explicaciones sobre partículas fundamentales como los Ibosu, eso que dijimos antes, de que la naturaleza de la realidad del WAM, W-A-M real, WAM, y el concepto del OAU. Son todos nombres que están en humita, ¿no es cierto? O-A-W-W, o sea, OAU. Tecnología avanzada también se describió con sofisticadas computadoras, ordenadores llamados SANMOBA, o sea, XANMWB. Y sistemas de propulsión radicalmente diferentes que supuestamente poseían una capacidad energética superior a los programas espaciales terrestres que teníamos en el momento, ¿no? Incluso superior a lo que tenemos hoy. Conceptos de Dios y epistemología también hablaban las cartas. Comunicaciones que exploraban el concepto humita de Dios, que a ellos le llamaban Woa, su teoría de conocimiento o la gnosis, y las bases ontológicas, incluso de nuestra propia filosofía. Impresionante. Hay una cuestión ahí también que hablaba de las costumbres sexuales del matrimonio. Las cartas detallaban aspectos como la vida sexual en costumbre sexual y la educación sexual que se llevaban en el matrimonio y las parejas y después las familias en Humo.
Los humitas también ofrecieron opiniones sobre la red social terrestre y observaban humorísticamente sobre hábitos humanos como el peculiar interpretación del tabaquismo que nosotros teníamos, claro, que decían como, ¿qué hacen? ¿Se tragan el humo? Se les describía físicamente como individuos altos, rubios del tipo escandinavo. Eso sí, lo dijimos antes y se viene... Me recuerda también a los famosos contactos que tuvo otro contactado, uno de los viejos contactados que se llamó George Adamski, con estos venusianos que tenían también esta estructura física, ¿no es cierto? Hay muchas fotografías del caso Humo, hay muchas cartas, hay mucha información. Cualquiera que se acerque a la red, de alguna manera, y ponga caso Humo, va a encontrar millones de distintas apreciaciones, porque cada uno interpreta a su manera, ¿no? Pero las cartas históricamente está acentuado en el año 66 hasta la fecha. De hecho, creo que todavía hay algunos blogs y contactos. Hasta hace poco creo que había incluso en Twitter, antes de cambiar a X, andaba dando vuelta también una cuenta que supuestamente era de un humita que había vuelto a la Tierra, porque como que ellos se habían ido. La estructura más o menos viene por ahí. Más allá de lo que haya generado y todo, Jordán Peña no creo que, para mí entender, tenga la capacidad de crear semejante fraude, ¿no es cierto? O a lo mejor sí, pero ¿para qué? Digamos, para probar algo psicológico, no sé, no veo medio endeble el móvil, más allá de todo, ¿no? Quizás fue obligado a decirlo, quizás, bueno, no sé. Hubo un gran impacto social en su momento, más que nada con este tema de generar sectas y cosas peligrosas. Pero esto va a suceder siempre cuando hay alguna cuestión que escapa a lo natural, por eso se le llama sobrenatural. La gente va a tratar desesperadamente de anclarse de alguna manera, y bueno, algunas personas con la mejor de las voluntades y otras personas obviamente con las peor de las voluntades, creando movimientos en nombre de, haciendo y sacando partida de eso, ¿no? Para satisfacer cualquiera de estas cuestiones mundanas y, digamos, vamos a llamarle bajos instintos, ¿no? Pero bueno, el tema es que este caso fue muy interesante. A mí siempre me atrajo mucho, ¿no es cierto? Y a pesar de la explícita confesión de José Luis Jordán Peña, el padre de Humo, vamos a llamarlo así, el mito de Humo persiste hoy en día en grupos activos como dijimos antes. Hay una que es bastante loca, Hijas de Humo se llama, que continúa sosteniendo que los eventos son reales. La persistencia también se atribuye en gran medida a una profunda necesidad de esta gente de creer, ¿no es cierto?, en algo, pero en el público, especialmente en el contexto de la gris y oscura realidad de la época en que surgió, la narrativa convincente de un contacto extraterrestre avanzado nos ofreció una poderosa vía de escape para poder, digamos, salirnos de lo normal, de lo cotidiano. Esto es la explicación, como digamos, empírica que se le puede dar a este tema, ¿no es cierto? Bueno, yo creo definitivamente que el caso Humo tiene un montón de aristas que todavía no han sido exploradas. Yo particularmente creo, voy a dar mi opinión, porque siempre me gusta, después de cada caso de que presentamos una crónica, dar mi opinión, también como una crónica, ¿no es cierto? Para tener en cuenta eso, y que ustedes también, bueno, pues puedan dejar la suya, obviamente, ahí en la descripción, debajo me pueden dejar todas las opiniones que quieran, contradecir la mía, no hay problema, nos comunicaremos y les voy a pedir obviamente que se suscriban al canal. No quiero insistir con esto, pero sí quiero insistir. Suscríbanse al canal, me ponen un like si les parece que estuve bien, y especialmente lo comparten al video
a gente que a ustedes les parezca que les puede interesar este mundo del cual nosotros hacemos Crónica de Medianoche. Bueno, decía entonces, este es de Luis Jordán Peña, que es un ingeniero técnico que tiene un conocimiento grado en parapsicología. Confesó entonces haber hecho un fraude con esto. A pesar de todos los congresos y la bibliografía, las cartas y todo lo que hay respaldando, incluso mucho material de personas que han sido testigos, ¿no? Parece ser que de alguna manera los testigos, sin duda, quemados por tantas y tantas historias como se han dicho acerca de los platillos voladores, esto decía, por ejemplo, un diario, no han querido afirmar que se trate de uno de estos artefactos, pero afirman rotundamente y coinciden en decir que no era ni un avión ni un helicóptero lo que vieron en el cielo del aeropuerto en Madrid. Por nuestra parte, ni afirmamos ni negamos este relato que, una vez más, puede llevar a los campos de la historia de la ciencia ficción. Esto pasó un 7 de febrero de 1966 en Madrid, un domingo en especial. Los integrantes de la Sociedad de Amigos del Espacio, entidad fundada años antes por Fernando Sesma, que es lo que hablamos del tema del bar ese famoso, acogieron la historia sin sorpresa, ya que desde hacía tiempo celebraban estas tertulias, ¿no es cierto? Ahí en ese bar, el Lion, le llamaban, esta tertulia ufológica le decían la ballena alegre, así le llamaban, en el Café León, donde se reunían. Bueno, parece ser que hay una presión que sufrió Jordán Peña para decir y dar estas declaraciones negándolo todo, ¿no es cierto? Puede ser que haya tenido que ver con esto, ¿no es cierto? Sí, tranquilamente. No hay como, digamos, una cuestión comprobable, digamos. No hay una versión comprobable o una prueba que nos diga si fue presionado por tal, no sé, los hombres de negro, por ejemplo. Se me viene a la mente, ¿no? Esta cuestión. Pero bueno, la cuestión es que quedó ahora esto en manos de futuros investigadores que obviamente lo llevarán a cabo, porque muchos de los otros ya han muerto, muchos de los que investigaban, otros son gente muy grande. Quizás en algún momento se vuelva a activar todo esto. Si es que realmente existen, si es que realmente están, se contactarán. Espero que sí. Espero que si realmente vienen a dar algún mensaje, lo que sea, yo creo que van a contactarse. Van a contactarse con ellos saben a dónde ir, por lo general, como lo venimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? Como venimos viendo en la historia, ¿no es cierto? En la historia esta de humo que es tan importante. Para los que estudiamos, leemos y divulgamos el tema de la ufología, de los casos misteriosos. Pero bueno, esto es importante porque nosotros estamos ante un caso increíble, si que realmente se comprueba que es cierto, y si no, estamos ante una persona con una capacidad creativa impresionante, como es Jordán Peña, y este grupo, ¿no? Que lo hizo crecer esta utopía, esta mentira, si se quiere, una quimera. Yo particularmente, como me gusta siempre a mí dar opinión al final, mi propia reflexión, yo creo particularmente que es un caso real. Yo voy a dar mi opinión,
es mi opinión, no me importa que me quieran contradecir, al contrario, me parece perfecto. Eh, pero me quiero quebrar una lanza en favor de creer de que el caso haya sido real. No sé si todo, pero algo real había. Las cartas, lo que decían las cartas, son muy interesantes. Me parece a mí que tiene mucho. Las huellas que dejaron, bueno, igual dicen que las huellas que habían dejado le había hecho él, que bueno, como hablan de los crop cycles, que dice que, que obviamente han sido creados por una persona con unas tablas. Después se comprobó que no, porque era algo imposible que hayan. Hay algo muy oscuro y al mismo tiempo, pero no por malo, sino oscuro por oculto, que está detrás de todo esto, que nos están de a poco dando en cuentagotas, se va formando una opinión pública, van apareciendo cosas. Me parece que muy pronto vamos a tener contactos, yo creo que sí. Y bueno, y vamos a salir de dudas y quizás todos los que investigamos el tema OVNI, los que tuvimos la posibilidad de tener avistamientos, de ver naves, de tener cierta comunicación, como hemos tenido, como me ha pasado, eh, estamos seguros de que existe algo que no es de conocimiento público. No sé si llamarlo extraterrestre, interdimensional, intraterrestre, lo que sea, pero no es algo que esté al alcance de lo conocido. Vamos a llamarlo así. De eso se trata también la idea de este programa y la idea de Crónica de Medianoche, ¿no es cierto? Para justamente traerles a ustedes esta información, divulgarla y que ustedes la compartan y pasar un momento también, ¿por qué no? Para mucha gente que le sucede este contacto que hacemos a través de este programa, le sucede no poder dormir y los acompañamos en el tema de la falta de sueño. Y por qué no, gente que a lo mejor está estudiando o relajada queriendo escuchar un programa que les parece interesante la temática.